Se está trabajando a nivel internacional en estos esquemas financieros para poder recibir estos recursos por conservar el Amazonas, mantenerlo en pie, especialmente pues, ese bosque, pero también podría ser bosques que hay en el Pacífico, entre otros. Pero digamos que este mercado de carbono tiene como tal entonces otra naturaleza. Digamos que como tal entonces aquí en estos mercados como tal no estamos hablando de una deuda pública. Y acá también pues aprovecho para hacer una precisión, y es que se habla muchas veces de los bonos, ¿no? También como si fuera un sinónimo de los certificados de carbono. Y realmente no es una palabra adecuada para utilizar, porque cuando se habla de bonos se habla de instrumentos financieros para captar recursos, para financiarse y destinarlos a proyectos, en este caso ambientales, por ejemplo, adelantar proyectos de eficiencia energética. Luego entonces digamos que son instrumentos con los que cuenta el sector público o el sector privado, las empresas, para captar recursos del público. Y en este caso como tal, en el caso de los certificados de carbono, pues vemos entonces que no necesariamente pues son recursos que va a recibir como tal el gobierno. David Marín Cortés es abogado de la Universidad Externado con especialización en Derecho Ambiental y en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario. Adelantó una maestría en Derecho Ambiental, Recursos Naturales y Derecho Energético de la Facultad de Derecho de Lewis and Clark en Estados Unidos. Cuenta con experiencia de más de 15 años en Derecho Ambiental a nivel nacional, en el sector privado y público e internacional, así como en diferentes sectores económicos. Complementa su práctica con la docencia en temas de sostenibilidad y cambio climático. Del carbono al watt, un podcast del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia, dedicado a informar, aportar y discutir la transición y la justicia energética en Colombia y el mundo. Acompáñenos de la mano de nuestros invitados a aclarar ideas, conceptos y discusiones sobre el futuro de la minería, el petróleo, la energía y su relación con la transición y la justicia energética. Soy Juan Felipe Neira. Soy Luis Bustos. Y bienvenidos a la segunda temporada de Del Carbono al Watt. Traiga su libreta y comencemos. David, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. A ustedes muchísimas gracias por la invitación. Pues es realmente un gusto estar en Del Carbono al Watt y hablar del carbono. Y hablar del carbono. Ahora sí, de verdad se nos vino lo del carbono. Qué bueno. Pero con un experto así las cosas sí funcionan. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, ahora sí, entrando en materia, ¿qué es eso de los famosos certificados de carbono que hoy todo el mundo habla? Todo el mundo dice que está compensando, que ya tiene cero huella, que eso es una maravilla. ¿Cómo funciona ese asunto? Bueno, yo creo que vamos por partes. Hablemos primero del carbono para luego entonces hacer algunas consideraciones o comentarios de este mercado del carbono, pues que ha venido creciendo y generando pues mucho interés. Entonces, primero, cuando hablamos del carbono, pues estamos haciendo referencia a un compuesto químico gaseoso que se va a asociar con los combustibles fósiles, especialmente pues carbón, petróleo, gas natural, y que se ha establecido también como equivalente o una unidad equivalente en materia internacional respecto al potencial de calentamiento global que tienen estos gases de efecto invernadero en términos de CO2 equivalentes. Esa es una expresión pues, que vamos a tener muy en cuenta, especialmente porque en materia de cambio climático son varios gases de efecto invernadero los que están generando este efecto. En ese sentido, entonces, vamos a tener esta unidad CO2 equivalente, pero vamos a considerar otros gases como lo son el gas metano, los CF6, por ejemplo, en el sector eléctrico. Y en esa medida, entonces, lo que se ha buscado frente a esta emergencia climática, por un lado, pues es un propósito a mediano plazo de 2030, y esto va a depender entonces de estos compromisos internacionales que asumen o han asumido los países bajo el Acuerdo de París, lo que se ha denominado pues o se conocen como los compromisos internacionales o NDCs, contribuciones nacionales determinadas, que para el caso de Colombia, pues la última propuesta que se hizo a nivel país fue de reducir las emisiones en un 51% para el 2030. Y a un largo plazo, pues una meta de lograr que las emisiones para el 2050 sean cero netas, es decir, pues que en lo posible se vayan a reducir esas emisiones, y también con un objetivo pues que está en el Acuerdo de París de el nivel de la temperatura
del mundo no supere el 1.5 grados centígrados. Entonces, teniendo en cuenta estas consideraciones, pues vamos a hablar de la carbono neutralidad, que está relacionado entonces con este propósito de neutralizar esas emisiones cuando no es posible reducirlas. Es decir, digamos, los agentes como las empresas, incluso nosotros como personas, debemos por un lado entonces hacer un inventario o contabilizar nuestras emisiones. Para eso pues hay calculadoras, hay unas metodologías para establecer entonces cuántas emisiones generamos. Luego pues un plan entonces para gestionar estas emisiones y en un primer lugar o de manera, digamos que para priorizar una reducción en caso de ser posible económicamente y técnicamente y si no, pues compensar. Y digamos que acá entonces es donde entra este concepto de la carbono neutralidad y estos certificados de carbono, porque lo que va a pasar entonces es que las empresas o los individuos que no pueden llegar a reducir esas emisiones entonces van a adquirir estos certificados que corresponden a iniciativas de mitigación que se generan por proyectos, ya sea que capturan emisiones, como en el caso de proyectos forestales o de reforestación, y que serían estas iniciativas de soluciones basadas en la naturaleza. Pero también podría ser la reducción de estas emisiones, como en el caso entonces de proyectos de energías renovables. Entonces, yo creo que por ahí vamos comenzando y vamos entonces de pronto aclarando y profundizando algunos temas. David, según lo anterior, entonces, ¿cuáles son los mercados de carbono y en qué consisten? Bueno, entonces estos mercados de carbono son pues instrumentos o mecanismos mediante los cuales pues se negocian o se intercambian estas unidades que pues representan estos certificados de mitigación de CO2 equivalentes. Ahora, vamos a tener diferentes tipos de mercado. Vamos a tener mercados internacionales, vamos a tener mercados regionales, vamos a tener mercados nacionales e incluso mercados también obligatorios y voluntarios. Entonces, pues hablemos brevemente pues de cada uno de estos. Entonces, a nivel internacional, pues el mercado más conocido es el mercado de Kioto, que nace pues con este protocolo internacional en el cual entonces se establecen unos mecanismos de flexibilidad. Y especialmente, pues era muy conocido, pues o ha sonado mucho, este mecanismo de desarrollo limpio, ¿no? Los proyectos conocidos como MDLs. Entonces, mediante este mecanismo se permitía a estos países desarrollados que tenían compromisos de reducción en ese momento. Hoy en día, digamos que este principio de la responsabilidad común pero diferenciada ha variado y pues ya todos los países empiezan a tomar o asumir unos compromisos de mitigación, pues en la medida de sus capacidades, de la generación que ha producido históricamente y su capacidad pues económica. Entonces, bajo estos proyectos ML se permitía que estos países con compromisos de mitigación, países desarrollados, adquirieran certificados que en ese momento se conocían como los CERS por sus siglas en inglés, para respaldar esas emisiones y unos cupos que se les establecían. Entonces, estos esquemas se conocen como sistema de comercio de emisiones. Entonces, se establece un tope y pues cada uno de estos países tenía entonces como tal unos límites de emisiones a generar. De tal manera entonces que para cumplir pues con esta meta pues tenían que reducir en caso pues que fuera viable o si no entonces adquirir estos certificados de estas iniciativas de mitigación en países como Colombia, que en ese momento pues no tenía compromisos de reducción, que pues digamos que tenía pues diferentes efectos. Por un lado entonces contribuía pues con la economía de estos países, el traslado de tecnología, adicionalmente también pues la posibilidad pues de generar unos ingresos, recibir unos ingresos, y pues para estos países que tenían estos compromisos en su momento, pues países anexo 1, significaba también entonces la posibilidad pues de compensar esas emisiones pues de una manera pues que era más económica frente a proyectos que se hicieran en sus países o eventualmente incluso en otros países desarrollados. Entonces se desarrollaron diferentes proyectos, en el caso de Transmilenio, incluso también en Doña Juana, por la reducción de estas emisiones que se generaban con estos proyectos. Por ejemplo, en el caso de Transmilenio, pues el sistema como tal entonces representó un cambio de lo que se tenía de estos buses en
en la Caracas, digamos que una reducción significativa en las emisiones, pues contando con unas estaciones, unos buses que pues, realizaban ciertas paradas, en un consumo de combustible más eficiente, en fin, digamos que diferentes medidas que al final logran establecer que se presenta una reducción de las emisiones que se venían generando frente al anterior sistema de transporte. Luego entonces eso pues tenemos como mercado de ejemplo internacional, a nivel también pues regional pues muy conocido el de la Unión Europea, a nivel Colombia pues vamos a hablar entonces también de este mercado voluntario y seguramente también un proyecto obligatorio que el gobierno tiene que reglamentar, está ya digamos que a nivel legal establecido, pero pues no está operando. Pero entonces hay unos voluntarios, hay unos obligatorios, y digamos que, por lo menos cuando hacías la descripción del de Kioto, que muchas gracias, muy buena esa descripción, sí no es una fórmula que se pueda aplicar casi como un copy-paste a cada país, sino que cada país tiene su dinámica propia. ¿Es así? Sí, digamos que también estos mercados se pueden cruzar, ¿no? Podemos tener entonces mercado internacional obligatorio o voluntario, y a nivel también pues nacional entonces podemos tener uno o los dos. En Colombia, como les decía, pues tenemos entonces un mercado híbrido. Ahora, me preguntabas entonces por el mercado voluntario. Entonces, digamos que este mercado voluntario responde o en un principio pues a consideraciones de lo que pues se conocía como responsabilidad social corporativa por temas reputacionales, estas empresas que buscan entonces compensar esas emisiones. Entonces, digamos que ahí el tema de las emisiones que se generan frente a las emisiones entonces que les decía se capturan o se reducen, logrando entonces un efecto como tal que se neutraliza, y ahí la compensación, entonces no es viable reducir, entonces compensamos. Y en esa medida entonces estos proyectos pues se presentan en diferentes sectores. Hablamos de proyectos a nivel forestal, pero también veíamos o podemos señalar casos de energías renovables, el cambio de combustible, en el caso pues de, por ejemplo, las termoeléctricas que venían operando con carbón, al usar entonces otro energético como el gas, pues va a generar también una reducción de emisiones, porque el gas pues va a generar unas emisiones inferiores a las del carbón. David, pero usted nos contaba que Colombia tuvo un compromiso de reducir más o menos a la mitad sus emisiones de carbono a 2030, si no estoy mal. Colombia no es un país muy grande ni importante en emisiones. O sea, digamos que el trabajo que hay que hacer en Colombia sin duda es mucho, pero el efecto que tenga Colombia no necesariamente es tan grande. Sin embargo, el gobierno nacional y particularmente el presidente Petro ha salido, en cuanto evento internacional le han abierto un micrófono, a decir que Colombia puede reducir su deuda protegiendo el Amazonas. Con base en eso yo quería preguntarle, ¿eso cómo funciona? Y además, ¿eso cómo se relaciona con el mercado nacional? Entiendo que, si no estoy mal, el gobierno Santos fue el que le dio uno de los primeros empujones a eso, pero pues parece que es un mercado que todavía se está desarrollando y pues que puede ser una herramienta interesante en materia ambiental, pero también en materia energética. Bueno, yo haría ahí dos comentarios. Uno, en materia de cambio climático y en especial frente a estos proyectos o iniciativas de mitigación de gases de efecto invernadero, es irrelevante de dónde se hagan estos proyectos, porque al final el impacto va a ser global. Entonces, digamos, esto limitándolo solamente a temas de cambio climático, porque digamos que ahí podemos adelantar un poco pues una de las críticas que se hace a nivel ambiental. Digamos que puede que entonces un proyecto o una instalación como una planta termoeléctrica termine compensando sus emisiones con proyectos forestales, pues que no están como tal en esa zona, en la zona de influencia de esta planta termoeléctrica, pero entonces la comunidad como tal sigue percibiendo esos efectos ambientales, por lo menos en materia de calidad del aire y salud pública y demás. Entonces, por lo menos estas iniciativas pues, de mitigación permiten entonces compensar emisiones independientemente del lugar de donde se generen. Entonces, con eso, entonces, empresas o países pues, diferentes a Colombia pueden adquirir estos certificados que puede que entonces se estén generando en Colombia para compensar o neutralizar esas emisiones. Perdón, David, discúlpeme, lo interrumpo. Lo que usted me quiere decir es una compañía como Chevron,
que produce una cantidad de emisiones importantes en Estados Unidos, podría reducir sus emisiones comprando proyectos de reforestación o certificados de proyectos de reforestación en Colombia? Sí, entonces estos proyectos como tal, digamos, en un principio lo que le apuntan es a la compensación. Digamos que lo que hablamos entonces del balance de las emisiones que se están generando por el uso, la combustión de estos hidrocarburos, pues en el caso de esta empresa, y esas emisiones que van a ser capturadas, digamos, teóricamente hablando, que van a ser capturadas o almacenadas entonces en estos sumidores como lo son los bosques. Ahora, digamos que también aquí podemos ir adelantando pues otra de las observaciones que se hace, y es que realmente pues hay que apuntarle como tal a la reducción, ¿no? Porque es inminente entonces como tal esta crisis climática. Y en esa medida entonces, pues aquí podemos ir adelantando que sí son un mecanismo que contribuye pues con la transición energética y la descarbonización de la economía, pero sin duda digamos que pues deben también apalancar o también hacer énfasis como tal en medidas como tal que contribuyan a la reducción del uso pues de estos combustibles fósiles en general, de los gases de efecto invernadero, y de esta manera lograr el objetivo de unas emisiones netas cero para el 2050. Perfecto. ¿Y cómo es el tema que nos están prometiendo desde los medios, los periódicos, los portales oficiales de que ahora, a partir de la protección de los bosques, vamos a reducir la deuda? ¿Eso es posible? Bueno, digamos que esto no es nuevo. Con la conferencia de Río se promueven estos sistemas de canje de deuda. En Colombia también, digamos que se presentó, como en el caso de la deuda con el gobierno de Estados Unidos, y se establece un fondo, que es el Fondo Acción, como un ejemplo. Ahora, esto digamos que es un instrumento financiero para los países, en cierta manera, de acción climática, para, en cierta manera, recibir pues unos recursos por la labor de conservación que se está realizando de estos bosques, de mantenerlos en pie, y que realmente pues se traduzcan en beneficios para las comunidades que están contribuyendo con esa labor de conservación del bosque y esos servicios ecosistémicos que brinda, especialmente como sumidero de carbono, como lo hemos señalado. Ahora, entonces, se está trabajando a nivel internacional en estos esquemas financieros para poder recibir estos recursos por conservar el Amazonas, mantenerlo en pie, especialmente pues, ese bosque, pero también podría ser bosques que hay en el Pacífico, entre otros. Pero digamos que este mercado de carbono tiene como tal entonces otra naturaleza, ¿sí? Digamos que como tal entonces aquí en estos mercados como tal no estamos hablando de una deuda pública, ¿sí? Y acá también pues aprovecho para hacer una precisión, y es que se habla muchas veces de los bonos, ¿no? También como si fuera un sinónimo de los certificados de carbono, y realmente no es una palabra adecuada para utilizar, porque cuando se habla de bonos se habla de instrumentos financieros para captar recursos, para financiarse y destinarlos a proyectos, en este caso ambientales, por ejemplo, adelantar proyectos de eficiencia energética. Luego entonces digamos que son instrumentos con los que cuenta el sector público o el sector privado, las empresas, para captar recursos del público. Y en este caso como tal, en el caso de los certificados de carbono, pues vemos entonces que no necesariamente pues son recursos que va a recibir como tal el gobierno, como lo plantea el presidente Petro pues desde su campaña a la presidencia, porque al final entonces pueden ser recursos, por lo menos en un mercado voluntario, que va a quedar entre los particulares, o eventualmente también pues debería quedar pues a las comunidades para los proyectos red más conocidos como estos proyectos de reducción de emisiones debidas a la deforestación y a la degradación de los bosques. Entonces digamos que pues ahí tenemos unas diferencias, y pues sería como tal unos esquemas diferentes estos mercados de carbono frente a esta propuesta que se ha hecho de canje de deuda. Claro, y entonces ahí pasamos un poco, David, al tema de las críticas que se han hecho a estos mercados. Y bueno, y haciendo la explicación para no hablar de bonos o certificados, pero hablando de certificados, entiendo que muchas veces se ha dicho que son difícilmente verificables, y más que todo en el tema de conservación. Ahí digamos que se basa gran parte de esa crítica. ¿Qué opinas al respecto? ¿Cómo van con esa verificación? ¿O qué notas que habría por mejorar al respecto? Sí, es un buen punto, Luis. Hay que llamar la atención pues de estos procesos que deben tener las iniciativas de mitigación para recibir estos certificados.
y adicionalmente el control que pues, se debe realizar por parte de las autoridades de estas iniciativas, aun cuando se trate también de mercados voluntarios. En ese sentido, entonces, por un lado, tenemos que se ha establecido en Colombia unos organismos de validación y verificación, que son terceros independientes que deben entonces realizar esta auditoría con el fin de establecer pues, que realmente lo que se está planteando en el proyecto de mitigación pues, corresponde a la realidad. Y aquí es donde se han presentado pues, varias situaciones que son alarmantes, ¿no? Proyectos que en cierta manera elevan las emisiones exactamente que van a capturar. Entonces, estos proyectos red, ¿no? Entonces, a capturar más emisiones y en esa medida, pues entonces, pues se especula con esto para recibir más recursos, ¿no? Luego, entonces, digamos que ahí, pues debe haber un control a estos organismos de validación y verificación y adicionalmente también algo en lo que está por afinarse y es la labor de seguimiento, pues también de las autoridades ambientales, ¿no? Y sobre todo, entonces, también las sanciones para estos terceros, pues que realmente deben ser independientes, imparciales, porque también lo que ha pasado es que en algunos proyectos, y esto pues se ha anunciado en la prensa, digamos que hay varios casos que están muy bien documentados de situaciones en las que los desarrolladores de los proyectos en cierta manera terminan siendo los mismos organismos que van a validar y verificar estos proyectos. Entonces, esa imparcialidad se debe mantener, aun cuando pues digamos que sea el desarrollador pues el que va a pagar, pues ese tercero pues no debe faltar a la verdad y pues deberían haber consecuencias en caso digamos que se esté como tal incumpliendo esas declaraciones que se están haciendo respecto a la mitigación de las emisiones. David, ahí hay un tema, pues es un tema internacional, digamos, no es un tema de Colombia ni de la región. Y ahí empiezan una cantidad de anglicismos que son críticas a esto. El double counting, el greenwashing. ¿Cómo hace este mercado para protegerse de todas esas prácticas que, como usted cuenta, son algún tipo de fraude de una forma u otra? Sí. En materia de estas iniciativas de mitigación, se presenta esta preocupación para que un proyecto no se vaya a vender 2 o más veces. Y en esa medida, entonces, ahí digamos que se presenta otra crítica, ¿no? Y es que, pues en esos casos no se estaría compensando, ¿no? Pues si una empresa adquiere unos certificados para, en cierta manera, neutralizar esas emisiones que está generando y a su vez otra empresa los adquiere, pues como tal, entonces, pues hay unas emisiones ahí que no se están neutralizando o compensando. Claro. Entonces, ahí vamos que viene a ser muy importante los registros públicos. Vamos que también hay una situación para trabajar en Colombia y es en lo que respecta al RENARE, pues, y es contar con estos registros que es donde la información sea pública, digamos, eso ya genera un control y esto también un desarrollo del acuerdo de Escazú, pues como un derecho de acceso a la información en materia ambiental. El tema también de la participación pública y la posibilidad entonces también las comunidades y las personas puedan entonces también intervenir, presentar quejas y adicionalmente también pues de nuevo un tema de control de las autoridades respecto también pues a estos proyectos, digamos, porque por más que se traten de proyectos en este caso de mercados voluntarios, iniciativas privadas, pues no significa entonces como tal pues pueda haber o deje de haber intervención más bien de las autoridades ambientales. Y ahora respecto al greenwashing, pues yo creo que sí hay también una preocupación y es precisamente como hay una mayor conciencia y bueno, también requerimientos ya jurídicos de compensar estas emisiones que pues el sector regulado esté incurriendo pues en estas malas prácticas de promocionar, por ejemplo, que sus productos o servicios pues cuentan con estos certificados, es decir, que las emisiones que se están generando para la producción o incluso pues en toda la cadena, y aquí pues hay diferentes alcances que se entran a medir, pues que realmente se estén compensando estas emisiones. Y yo diría que ahí el tema del derecho al consumidor tiene un papel muy importante por la posibilidad de los consumidores de denunciar, en el caso de Colombia, pues acudir ante la SIC para que se impongan sanciones por esta publicidad ambiental engañosa. Y bueno, agregaría ya para cerrar la pregunta también pues de los competidores, ¿no? A nivel también de competencia, pues los competidores tienen también la posibilidad pues de iniciar estos procesos si hay un tercero, un competidor que realmente pues esté valiendo pues de
esta mala práctica anunciando que está como tal compensando esas emisiones y en la práctica o en la realidad pues eso no está pasando. David, pregunta directa. ¿Cómo va el desarrollo de este mercado nacional obligatorio? Bueno, les decía entonces que en Colombia tenemos en este momento un mercado voluntario que venía como una iniciativa pues de algunas empresas, temas de responsabilidad social corporativa o reputacional, pero con la reforma tributaria del año 2016 se promueve o se impulsa este mercado voluntario. Y vamos a hablar de un poco más adelante pues, de este impuesto al carbono. Ahora, en lo que respecta al mercado obligatorio, en Colombia tenemos entonces un programa nacional de cupos transables de emisión que corresponde a un sistema que podría considerarse pues, similar a este mecanismo de Kioto que vimos entonces al principio cuando hablamos de los mercados. Y en esa medida entonces pues, el gobierno nacional pues, tiene que trabajar en una reglamentación, digamos que está establecido entonces a nivel legal. Se requiere entonces un decreto y unas resoluciones que desarrolle como tal esas disposiciones que están en la ley, como por ejemplo el tema de cuál va a ser entonces la meta o lo que se conoce como el cap que se va a establecer de emisiones que se van a reducir, cuál es el alcance, cuáles van a ser entonces los sectores que van a tener que respaldar esas emisiones, en este caso con cupos. La norma habla de cupos transables de emisión, entonces ya no son certificados, sino que el gobierno entonces a través de unas subastas va a enajenar o vender estos cupos que deben ser adquiridos por el sector regulado para respaldar esas emisiones que generan. Las empresas pues deben también realizar estas mediciones, debe pues regularse todo el mercado, hay también un procedimiento sancionatorio si no se entran a adquirir estos cupos. Tiene dientes, mejor dicho. Sí, ya. entonces digamos que de hecho hay un fallo pues salió hace poco, pues entonces una demanda que se presenta para que el gobierno terminara pues reglamentara pues este programa, porque como les decía pues está en la ley pero no está reglamentado y no está operando. En esa medida entonces pues se esperaría pues que saliera esta reglamentación y pues contar como tal con una etapa piloto para mirar entonces cómo va operando este proyecto. El Ministerio del Medio Ambiente sería el encargado. Sí. David, y concretamente, ¿qué ejemplos hay en el sector minero energético de proyectos que hayan utilizado estos certificados y que estén funcionando en Colombia o en el mundo? Pero si se puede en Colombia, interesante saber cuáles son. Bueno, ahí aprovecho para desarrollar más este mercado voluntario de los certificados de carbono, que es lo que ha generado pues este boom y esta demanda, como les decía entonces, con el impuesto al carbono que se establece como tal, como un gravamen al contenido del carbono equivalente de los combustibles fósiles como el petróleo, el gas, y por el uso o la combustión de estos energéticos se da la posibilidad que en lugar de pagar el impuesto se acuda a un procedimiento que se denominó como la no causación del impuesto al carbono. Como el caso de Terpel, que adquiere este combustible de Ecopetrol, pues que termina siendo el importador o el refinador. Entonces, ese sujeto pasivo tiene la posibilidad, en lugar de pagar el impuesto al carbono, de adquirir estos certificados, por lo que se estableció en la ley como la posibilidad entonces de establecer que se es carbono neutro, en el sentido que esas emisiones que se van a generar por el uso de esos combustibles pues van a ser compensadas mediante proyectos forestales o de energías renovables, entre otros. Y en esa medida entonces pues se genera un incentivo para adquirir unos certificados que eran con un valor inferior a lo que se pagaría por el impuesto. Entonces, ahí es donde se genera pues esta demanda de las empresas del sector de adquirir estos certificados de estas iniciativas de mitigación para pues lograr esa diferencia o ese ahorro de pagar el impuesto. Ahora, con la pasada reforma tributaria o la reforma tributaria del gobierno Petro, se reduce a un 50% la posibilidad pues, de no causar este impuesto. Entonces, esto pues sí pues, va a tener un impacto en la demanda pues, que van a tener estos certificados, pero sin duda alguna pues, se va a mantener un interés en la compensación pues, de las emisiones, ya sea pues, por un interés de las empresas por estos requerimientos, pero sobre todo digamos que esta medida del gobierno pues, de realizar este descuento al impuesto obedece precisamente al objetivo de como tal reducir o en la medida pues llegar al límite
eliminar estas emisiones y pues recibir también los ingresos como tal que se va a generar del impuesto al carbono. Súper interesante, realmente muy interesante. Muchísimas gracias, David, por acompañarnos. No, hay que seguir trabajando estos temas. Gracias por todas las aclaraciones que nos has entregado. Sí, Luis, se nos quedan muchas cosas, como dicen, en el tintero. Entonces esperamos pues nos puedan invitar como para seguir conversando estos temas pues tan apasionantes. Seguro que sí. Muchas gracias. Y para que lo apunte en su libreta, El recomendado de nuestro invitado es... Pues mi recomendado sería un informe que acaba de publicar el Instituto Sinchi precisamente sobre un diagnóstico que hacen de estos proyectos RED en el Amazonas. Lo empecé a leer, la verdad creo que está muy bien, es muy interesante pues las observaciones que se hacen y creo que va a ser un buen insumo para esta discusión de los proyectos en Colombia. Aquí termina Del Carbono al Watt. síguenos en Spreaker, Spotify y Apple Podcast. También disponible en las redes del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia. Del Carbono al Watt es un podcast original del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia. Producción general, Luis Bustos y Juan Felipe Neira. Productor técnico, Ancísar Aponte y la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Externado de Colombia. Musicalización, Pixabay. Gracias por seguirnos.